En este video se trata de la fascinante historia de Rusia, que se extiende a lo largo de miles de años. Te explico cómo el país se desarrolló desde los primeros asentamientos y la Rus de Kiev, hasta la formación de la Unión Soviética y el poder ruso actual. Hace miles de años vivían cazadores y recolectores en las amplias llanuras de Rusia. Dejaron herramientas sencillas y pinturas en las cuevas. Más tarde, se asentaron tribus como los escitas, conocidos por su habilidad para montar a caballo. Estos pueblos comerciaban con culturas lejanas. En el siglo VI, tribus eslavas se establecieron en el este de Rusia. Vivían en pequeñas aldeas y practicaban la agricultura. Su cultura se caracterizaba por casas de madera simples y dioses paganos. Aún no tenían un liderazgo unificado. En el siglo IX llegaron a Rusia guerreros nórdicos, los varegos. Establecieron rutas comerciales entre el Báltico y el Mar Negro. Bajo su mando surgió la Rus de Kiev, un estado poderoso. La ciudad de Kiev se convirtió en el centro. En el siglo X, la Rus de Kiev fue un importante centro comercial. Comerció con Bizancio y otros imperios. El príncipe Vladimir introdujo el cristianismo en el año 988. Se construyeron iglesias y monasterios. La adopción del cristianismo cambió la Rus de Kiev. La gente ahora veneraba a Jesús en lugar de a los dioses paganos. Se introdujo la escritura y la cultura creció. Kiev se convirtió en un centro de arte y religión. En el siglo XII, la Rus de Kiev se dividió en muchos principados pequeños. Los príncipes peleaban entre sí. Esto debilitó al Estado. Las rutas comerciales perdieron importancia. En el siglo XIII, los mongoles conquistaron Rusia. Destruyeron Kiev y exigieron tributos a los príncipes. Este periodo se llamó el Yugo mongol y duró más de 200 años. Los rusos vivían bajo estricto control. En el siglo XIV, Moscú empezó a ganar poder. Los príncipes de Moscú colaboraron con los mongoles para fortalecerse. Formaron un gran ejército. Moscú se convirtió en el nuevo centro de Rusia. En el siglo XV, Iván III, llamado el Grande, venció a los mongoles. Se tituló zar y unió muchas tierras rusas. Moscú fue conocida como el Tercer Roma. Rusia creció y se volvió independiente.
En el siglo XVI gobernó Iván IV, el primer zar oficial. Conquistó nuevos territorios pero también fue muy cruel. Su gobierno trajo progreso, pero también miedo. Después de su muerte, Rusia se volvió inestable. Tras la muerte de Iván no hubo gobernantes claros. Rusia vivió caos, guerras y hambrunas. Potencias extranjeras, como Polonia, intervinieron. Este tiempo de problemas terminó en 1613. En 1613, Miguel Románov fue elegido zar. Su familia, los Románov, gobernó Rusia por más de 300 años. Trajeron estabilidad. Rusia volvió a crecer. Pedro I, llamado el Grande, se convirtió en zar en 1682. Modernizó Rusia siguiendo el modelo europeo. Formó un ejército fuerte y fundó la nueva capital, San Petersburgo. Rusia se convirtió en una gran potencia. En el siglo XVIII gobernó Catalina II. Conquistó nuevos territorios como Crimea, y fomentó el arte y la educación. Pero muchos campesinos vivían como siervos en la pobreza. Su gobierno hizo a Rusia aún más poderosa. En 1812, Napoleón marchó con su ejército hacia Rusia. Los rusos se retiraron y quemaron campos. El duro invierno y las batallas obligaron a Napoleón a retirarse. Rusia ganó y se fortaleció. En 1861, el zar Alejandro II abolió la servidumbre. Millones de campesinos quedaron libres, pero muchos siguieron siendo pobres. Las reformas buscaban modernizar Rusia. Pero no todos estaban satisfechos con el zar. En el siglo XIX, crecieron ideas de libertad y socialismo. Muchas personas querían una sociedad más justa. Grupos como los bolcheviques se activaron. Aumentaron las tensiones entre el pueblo y los zares. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. El ejército estaba mal preparado y hubo muchas pérdidas. La gente se descontentó con el zar Nicolás II. El país enfrentaba una crisis. En 1917, el pueblo obligó al zar Nicolás II a abdicar. Un nuevo gobierno tomó el poder, pero no pudo resolver los problemas. La gente quería más cambios.
En octubre de 1917, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder. Prometieron paz, tierra y pan. Rusia salió de la guerra. Los comunistas comenzaron a transformar el país. Entre 1918 y 1922, los comunistas, rojos, lucharon contra sus enemigos, blancos. La guerra fue brutal y costó millones de vidas. Los rojos ganaron y se fundó la Unión Soviética. En 1922, la Unión Soviética se fundó oficialmente. Lenin dirigió el país hasta su muerte en 1924. Los comunistas querían una sociedad sin clases, pero enfrentaron muchos desafíos. Después de Lenin, José Stalin se convirtió en líder. Impuso duras reformas y mandó arrestar o matar a sus enemigos. La economía creció, pero muchos sufrieron bajo su dictadura. Millones murieron en hambrunas. En 1941, Hitler atacó la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado fue un punto decisivo. Los soviéticos derrotaron a los nazis y ayudaron a ganar la guerra. Rusia pagó un alto precio con millones de muertos. Después de la guerra, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia. Estuvo en conflicto con Estados Unidos en la Guerra Fría. Ambos países construyeron armas nucleares. Rusia apoyó países comunistas en todo el mundo. En los años 50, la Unión Soviética lanzó el primer satélite, Sputnik. Yuri Gagarin fue en 1961 el primer hombre en el espacio. Estos logros hicieron sentir orgullosa a Rusia. Pero la economía tenía problemas. En 1985, Mikhail Gorbachov llegó al poder. Introdujo reformas como la glasnost, apertura, y la perestroika, reestructuración. La gente tuvo más libertad. Pero la Unión Soviética se volvió inestable. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Rusia volvió a ser un país independiente bajo el presidente Boris Yeltsin. Muchas antiguas repúblicas soviéticas se volvieron independientes. Rusia enfrentó problemas económicos. En los años 90, Rusia tuvo que luchar contra la pobreza y la corrupción. Bajo Vladimir Putin, presidente desde 2000, el país se estabilizó.
Rusia ganó influencia internacional. Pero hubo conflictos sobre la democracia. Hoy Rusia es una potencia mundial importante. Tiene un ejército fuerte y muchos recursos naturales, como petróleo y gas. Pero hay tensiones con otros países. La gente en Rusia tiene opiniones diferentes sobre su futuro.